Esta frase célebre que ha tirado el Canelo con lo de ordenar el ordenamiento. Tenemos que ordenar el ordenamiento. A ver que salen estas cosas como lo de la limonada, como lo de la piña, como lo de la tripa. En mi opinión, distracciones, porque con independencia del bajo coeficiente que puede tener Díaz-Canel, no sé, de retraso, no sé cómo calificar esas cosas que él hace, pero con independencia de eso, inmediatamente todo el mundo, esa noticia se hace viral, por supuesto, porque aunque sea puesto a dedo, los países lo reconocen como el presidente, y que haga esta frase en medio de estas medidas económicas, pues la gente inmediatamente lo vincula con las medidas económicas y pasa esto. Pero nosotros queremos hablar de otras cosas aquí, hoy específicamente, para decirle al régimen si esto tiene algo que ver con el ordenamiento. O sea, esto tiene algo que ver con el embargo, esto tiene algo que ver con la pandemia, esto tiene algo que ver con el capitalismo, con el socialismo, con el marxismo. No tiene nada que ver. Por ejemplo, hace unos días atrás se vio una denuncia en las redes, en el Cerro, o sea, ahí en el corazón de mi barrio, el Cerro, ahí a 2 cuadras de mi casa, donde yo me crié. Pongan ahí, George, el video que puso la muchacha que estaba haciendo la denuncia de los edificios. Hay un grupo de 58 núcleos familiares en el municipio Cerro que el Estado decidió dejarnos desamparados con respecto al suministro de gas. Mi historia empezó hace 8 años. Hace 8 años que nosotros nos mudamos para los edificios que son pertenecientes al Ministerio de la Construcción, que se encuentran en Calzada de Buenos Aires y Consejero Arango. Se lo otorgaron ahí a 58 núcleos familiares, a 58 trabajadores honestos y honrados y abnegados sus casas. Pero cuando las construyeron, el Ministerio de la Construcción se le olvidó o no estuvo de acuerdo en darle suministro de gas de ningún tipo. Y nosotros llevamos más de 8 años reclamando que se nos brinde el servicio de gas. Para los que viven en el municipio Cerro y para los que no lo sepan, el Cerro es se encuentra dentro de la red de gas manufacturado. Aquí todos los vecinos tienen gas manufacturado. Por ende, no hay ningún punto de gas licuado que se encuentre ni siquiera cerca. Sin embargo, ante nuestra constante queja porque no se nos está dando el servicio de gas, la empresa de gas manufacturado respondió que ellos no tenían cómo habilitarnos el servicio por escasez de recursos. Escasez de recursos que lleva más de 8 años escaseando, pero a nadie le ha interesado. Pueden ver la foto de los edificios porque estuvimos por ahí, miramos, alguien nos ayudó, van a ver el video. Bueno, hay un grupo de 58 apartamentos que son unos edificios que ellos lo terminaron, lo entregaron y hace 8 años, primero pasaron unos años que no tenían agua. Esa gente tenían que bajar a buscar con cubo de agua y pegarse a la llave del agua que estaba ahí. La cometida del agua estaba ahí, pero no le ponían el agua a los apartamentos. O sea, entrar el agua del acueducto adentro para que cada uno tuviera agua en su casa, no lo ponían, no lo hacían. Entonces, así mismo está la cometida del gas. No es que el gas está lejos, es que está ahí. Es llegar y conectarlo al edificio y no lo hacen tampoco. Entonces, nosotros enviamos a Amadito, amigo mío, señores, esto no tiene nada que ver con política, esto no tiene nada que ver con el ordenamiento, esto no tiene nada que ver con que el dólar se disparó, con que la pandemia, con que los precios subieron, con la inflación. Esto es lo que pasa en Cuba por 62 años. Esto es pura gestión y administración de un régimen que no es bueno haciendo lo que hace, que lo único que hace es robar y votar y despilfarrar. Entonces, miren ahí lo que nos trajo Amadito. Ponte el video, George, que nos hizo Amadito ahí pegado por los edificios detrás, que se veía, o ahí en la misma esquina. Bueno, aquí transmitiendo para Manuel Milanés desde aquí, desde Buenos Aires, número 56, los edificios del Micón, edificios que desde hace 8 años no tienen gas manufacturado. Ya se han hecho varias quejas aquí de vecinos, solo una vecina es la que ha tomado la iniciativa de quejarse, que subió un video a YouTube, Amelia. Ella ya ha ido a decirme los lugares de Manuel y no ha podido resolver el problema. Ahí en las oficinas no le dan respuesta de nada, no tienen gas manufacturado, no tienen gas licuado tampoco, están cocinando con electricidad y la corriente le viene súper alta. Entonces ellos estaban todos a la espera a ver qué respuesta le da el gobierno, que hasta hoy no le han dado ninguna respuesta después de 8 años. Pude recopilar algunos documentos, que fue lo que te envié, y de ahí puedes hacer tu trabajo porque, bueno, la muchacha así ya no quiso prestar más declaraciones sobre el tema. Bueno, un saludo a Manuel Milanés desde aquí, desde La Habana. Ahí fue él y explicó cómo él se
entrevistó con varios de los vecinos, no solo con ellos, con la que había hecho la denuncia, que no la conocemos, ni ella nos pidió que hiciéramos esto, para que mañana no le pongan un policía en la esquina, ni le digan contrarrevolucionarios, ni terroristas, ni la saquen por el noticiero. Aquí estamos hablando de algo que no tiene nada que ver con el sistema. Aquí estamos hablando de la ineficiencia. Bueno, pues él pasó por ahí y él comprobó eso. Así mismo es. Ahí están los apartamentos, ahí está la gente viviendo, la gente estaba cocinando con energía eléctrica, pero ahora con este paquetazo que metieron, que no hay quien pague la energía eléctrica, ¿cómo tú vas a cocinar con eso? Entonces, la gente no entiende cómo. En Cuba se hizo la batalla energética, Fidel dio ollas de presión, dieron refrigeradores que los llovinados, o sea, todo eso se gastaron miles de millones de dólares comprando cosas en China. Entonces, de pronto, unos años después, hacen unos apartamentos, le ponen la cometida de gas, pero no la entran. No la entran al edificio, la gente no tiene gas, no tiene los niños para hacer la leche, los mayores para calentar el agua, para cocinar, no hay. Hay que cocinar con hornilla eléctrica. Entonces, la hornilla eléctrica gasta mucho dinero, porque ustedes le subieron el precio al kilowatt. Entonces, no resuelven eso, no le dan la solución al edificio, salen en las noticias, se están haciendo nuevos apartamentos, estamos cumpliendo con los trabajadores, pero no le terminan la vida, y eso no tiene nada que ver ni con embargo, ni con socialismo, ni con capitalismo, ni con libre mercado, ni con el dólar se disparó, ni con la pandemia, ni con Donald Trump, ni Biden. Eso es de ahí, de Buenos Aires y consejero Arango. Bueno, señora, ahí lo vieron, pero ahí se fue, él trató de entrar a la oficina de Cupé, de ahí, del municipio, y nada. Nosotros le vamos a poner los teléfonos, porque casualmente la directora de la oficina está los miércoles ahí. Vamos a poner el teléfono para que la gente llame. Está bueno gastarse una recarga y preguntarle, directora, el gas de los edificios. ¿Dónde está acá? Tiene 8 años, Coqui, 8 años. ¿Qué tiene que ver eso con el ordenamiento, Canelo? Que 8 años atrás hayan entregado unos apartamentos del MICON, de los que construyen, le dan los apartamentos, pero no le ponen agua. Con la cometida ahí, la gente cargando cubos, comprando pipas, enganchándose una pila, pues no tenían agua. Bueno, tanto, lograron el agua. Ahora no tienen gas. Entonces todo es así. Todo es a poquito, te doy ahora, después no, con la cosa ahí mismo en la esquina del edificio está la cometida del gas, pero no se lo pone. Bueno, eso no tiene nada que ver con el ordenamiento, y eso no fue ahora, y eso no lo ordenan. Entonces no nos vamos a dejar confundir, pero ahí tienen Guanabo. En Guanabo, señores, los que han ido a Guanabo, los que conocen, los que son de La Habana, que conocen el pueblo, el municipio de Guanabo, saben que desde que antes que hubiera licencia, de los pueblos más prósperos que siempre tuvo La Habana, antes que hubiera licencia de cuentapropista, siempre tuvo Guanabo. Porque esa zona en verano y en invierno y a todo, el año entero vienen los extranjeros. Antes que vinieran los extranjeros, ¿te acuerdas que para allá iban los soviéticos, los checoslovacos? Claro, ese es un lugar privilegiado de Cuba, señores, y eso te puedes dar cuenta cuando tú ves las playas inventadas de aquí. Bueno, no estoy despreciando Miami ni nada, pero tú cuando ves la playa de Cuba, cualquier playa de Cuba, cualquier playa, la más masiva que tú veías en Cuba, la más natural, es una playa que está bien hecha como playa. Bueno, es una playa natural, es una playa, y no son como estas playas, que muchas playas que tú ves que son comerciales, que tienen mucha infraestructura, pero la arena malísima, el agua toda sucia. Guanabo es un lugar privilegiado, como toda la playa de Cuba. Pero bueno, pues ahí en Guanabo, que desde el año 89 están pagando impuestos. Cuando en La Habana la gente abrió una cafeterita, allá en Guanabo había casa de alquiler, había restaurantes, porque es un pueblo muy próspero. Pero ahí la gente se acuerda, estaba Micayito, Ahora vamos a ver qué está pasando en Guanabo que no tiene nada que ver con el ordenamiento. La gente en el río Guanabo, ahí, que ahí estaba el puesto de guardafrontera, que estaban los espigones, para que no entrara la arena. De ahí salían aquellos barcos que iban cuando la gente del campo socialista, de ahí salían los ferrocementos que los llevaban a bucear fuera. O sea, ya había turismo de cuando los socialistas, los rusos, los soviéticos, checoslovacos, porque era un río que era navegable. Había la desembocadura, había una cooperativa de pescadores dentro del río y salían por ese pedacito que todo el mundo conoce, que todo el mundo pasaba por ahí. Bueno, miren ahora, miren el video, George, ponte el video de cómo está esa entrada de ese río. Bueno, esa es una foto del espigón. Miren esa destrucción. ¿Qué pasa? Que los espigones rotos ya no son una barrera para la arena y entra el agua de mar con la arena y cerró la desembocadura. Mira, ya no es navegable.
Ya no es navegable el río Guanabo, ya no se puede entrar al río Guanabo. ¿Qué pasa con eso? Que ellos cerraron la cooperativa. Entonces la gente dice, ¿cómo en Cuba es una isla y no hay pescado? Bueno, por eso es un pueblo de pescadores, es un pueblo de turismo, es un pueblo de buceo, pero ellos se gastan cientos de millones de dólares para hacer un hotel. Ellos cogen y hacen un pedraplén para llegar a un callo porque tienen un negocio con una compañía extranjera que viene, pero no arreglan el río Guanabo. Bueno, Coqui, pero ellos llevan 30 años cogiendo impuestos al pueblo de Guanabo. Cuando estaba ahí la casa de la Veneciana donde iba Raúl, porque era una casa de descanso de Raúl Castro, iba ahí, pues aquello había guardafrontera, el río se podía entrar y salir. No, ya Raúl no va ahí porque Raúl tiene sus otras casas. Ya a Raúl no le interesa ir ahí. El río que se cierre y los pescadores que no pesquen. Los pescadores han tenido que vender los barcos, han tenido que dedicarse a otra cosa porque su actividad principal, que era salir a pescar, que además le trae pescado a los restaurantes, que le trae pescado a la gente, que le trae el pescado al mercado, no le importa. Entonces eso no tiene nada que ver con el ordenamiento. Pero George, yo quiero que tú pongas el video que yo te mandé sin sonido, sin audio, donde se ve, porque no es lo mismo la foto que el video, donde se ve la entrada del río. Miren eso. Ya por ahí no se puede pasar. Todo eso era agua, eso era la entrada del río. Y eso es arena depositada ahí, que al de ellos no arreglar los espigones, pues no hacen nada con dragar. O sea, ellos no hacen nada con ir ahora y dragar. Porque ahora se asustan ellos, salen corriendo. Oye, sale por las redes. Ahora sale el Poder Popular de Guanabo. Oye, no, arriba, vamos a hacer algo. No es eso. Es arreglar el espigón. Es ponerte los pantalones y decirle al del partido, al militar, al otro, y decirle, mire, ustedes están gastando cientos de miles de millones en otros lugares que no pagan impuestos o que no tienen los años que tenemos nosotros tributando y a nosotros nos han dejado atrás. Pero ponte ahí el puente. ¿Tú te acuerdas, el puente que iba de Mégano a Santa María? Claro, había dos puentes, el puente madera. Mira el puente madera. ¿Te acuerdas? Míralo ahora. El puente madera. Míralo ahora cómo está, míralo ahí, míralo el puente madera. Ese puente madera, ya no hay puente. Por ahí pasaban los niños, por ahí pasaba la guagua, por ahí pasaba la bicicleta. Ahora la gente tiene que salir del Mégano, subir a Villa Blanca, ir hasta la loma de Guanabo, bajar por la loma del hotel de Mar Azul, para entonces ir a Santa María. Entonces, y eso es combustible, y eso es molestia, y eso es cerrar un polo porque tú le tumbas un puente. Eso es lo que hace en la guerra. ¿Por qué está la compañía de ingenieros en una guerra? Los ingenieros hacen trincheras, sí, hacen construcciones y tumban puentes. O hacen... que los puentes, lo fundamental en la guerra, lo primero que se tumba son los puentes. Pues ahí vieron ellos en su guerra contra el imperio, contra el bloqueo. No, ellos acaban de tumbar el puente, lo dejaron. Bueno, ¿cómo ellos van a decir en televisión nacional que van a ordenar el ordenamiento si esas cosas que estamos diciendo nosotros llevan años ahí y no lo ordenan? Es una doble moral, es cínico. Se burlan de la inteligencia del cubano. O sea, tanto se sacrificó uno para estudiar, para que se pare una persona y diga en televisión nacional que él dice que es presidente del país y diga, vamos a ordenar el ordenamiento. No se preocupen, lo que está pasando es porque no lo han hecho bien. Hay algunas empresas que han sido deficientes en la ejecución. Oigan, ahí está, mira. ¿Y quién fue deficiente en que el río de Guanabo no puedan entrar los pescadores? ¿Quién fue deficiente en que los niños de Mégano no puedan caminar para ir a Micayito caminando? Aparte que eso estaba lleno de casa que se alquila. Ese era el puente antes. Ahora ponlo ahora. Mira eso. Ya, pasa por ahí. Vamos a pasar por ahí. Vamos a pasar por ese puente. Entonces, es una cosa que yo recuerdo de niño que pasaba y hasta peces se veían. De lo lindo que era. Bueno, ahora, ¿cómo le dice el Canelo a esos cubanos que viven en Santa María, en el Mégano, en Guanabo, que sus impuestos no son para ellos? ¿Cómo le dice a los cuentapropistas que tienen que pasar trabajo, que si tienen que visitar a alguien que está ahí mismo, tienen que darle la vuelta? Estamos hablando de casi 4 o 5 kilómetros, subiendo loma o más. Tienen que subir a Villa Blanca, dar la vuelta y volver a bajar por un puente que además se hizo antes de la revolución y que la revolución se lo comió. Y que duró muchísimos años antes de la revolución y que no se cayó. Y esta gente se lo comieron porque no hacen nada bien. Pero ese es otro ejemplo de que no van a ordenar nada. Que el ordenamiento no funciona, pero que ellos no lo van a ordenar, como dice Canelo con su cacofonía.
No lo van a hacer. Ordenar el ordenamiento, ya que es una frase imbécil, estúpida, no solo como frase, sino que nunca lo han hecho. Estamos poniendo ejemplos de años que nunca lo hicieron, nunca lo ordenaron. ¿Por qué lo van a hacer ahora? ¿Por qué hay que creerle que ahora lo van a hacer? A esos ninis que dicen, no, ya Díaz-Canel habló, ya eso se va a arreglar. Bueno, ¿y quién arregla esos puentes? ¿Y quién arregla el río Guanao, que tiene familia ahí sin trabajar o haciendo otra cosa? Cuando son familias de pescadores de años, de abuelos, de nietos, que lo que hicieron fue pescar toda su vida. Ya no tienen, ya no pueden, tuvieron que vender los barcos, ver qué hacían, dedicarse a otra cosa, artesano, lo que sea, porque ya no se puede pescar, porque alguien decidió que por ahí ya no se pasa barco, o porque no le importa a nadie. Pero vamos a poner otro ejemplo, ese es un segundo, fíjate. ¿Tú te acuerdas que pusimos el caso de Panchi en Morón? ¿Verdad? Bueno, pues la mamá de Panchi ya le avisaron de la Cliffing. Bueno, vamos a ver, te estamos tratando tu caso, vamos a resolver. Ella fue al gobierno primero. George, ponte ahí lo que le dijo la funcionaria del gobierno a la mamá de Panchi. Mira, que pidas un despacho con Beach para que el convento le plantee la situación tuya antes que salga ya el acuerdo aquí, que tengo que ir a decírselo al del CAN, que todavía no va a acuerdo eso. Para que llame al director de IPF para que valore a ver si hay otro solar más cerca, porque es verdad que tú no puedes estar... Aquí hay casas vacías, caballero. Al frente de la Escuela de Economía está la casa, mira, número 148. Hay una casa vacía también, sin contar todos los apartamentos están haciendo ahí pegados al hospital. No, pero eso no, pero hay mil cosas. Mira, pero usted cree que si se habla, se plantea un caso. No tiene que ver eso mismo, porque eso es otro, como decir, eso es otro mundo. El gobierno no tiene, ¿cómo se llama esto? Disponibilidad ahí, ni puede mandar, ni puede pedir, ni puede nada. ¿Por qué no? ¿Qué tienen esos apartamentos que el gobierno no tiene derecho? El gobierno no tiene que ver con eso mismo. Eso es otra empresa, otra, de eso viene de la banca. ¿En qué cabeza cabe? Y ella explicó lo que estaba pasando, quién era ella, que la solución que le daban era un solar. Un solar es un placer, o sea, un lugar donde tú vas a construir sin nada ahí, pelado. En las afueras de Morón, no dentro de Morón, o sea, más lejos del hospital, y que ella no podía estar. Bueno, ahí le empiezan a decir, pero ¿y cómo es eso? Pero si te dan eso, pero eso es lo que hay, no hay otra cosa. Ella da la dirección, hay una casa que está en tal lugar, que el número de la casa es tal, todo ella lo explica. No, esa no sabemos, esa no es de nosotros. Bueno, y los apartamentos que están atrás del hospital, esta funcionaria de Poder Popular, que es la asistente o la secretaria de la vicegobernadora o la del Poder Popular, la vicepresidenta del Poder Popular de Construcción. Bueno, ella dice que no, esos apartamentos son de la UCM, que el gobierno no se puede meter ahí, que eso no tiene nada que ver, que eso es los militares, que ellos tienen sus propios recursos, que eso viene de La Habana, que eso no entra ni en el gobierno. Oigan esto, como está Cuba, y eso no es problema de ella está repitiendo lo que ella sabe. Los militares a nivel central llegan a cualquier pueblo, cogen un área, empiezan a construirse, reparten los apartamentos, y eso no tiene nada que ver con los problemas de ese pueblo. Eso es de nosotros los militares, eso es de nosotros que mandamos, eso es de los que mandamos en este país, la Junta Militar. Tú no tienes nada que ver con eso, nosotros producimos dólares, nos construimos nosotros mismos y nos repartimos nosotros mismos. A mí no me interesa si hay niños que no tienen casa, si hay ancianos que no tienen casa, si hay gente muriendo, eso a mí no me interesa. Eso es problema del gobierno del pueblo. ¿Ustedes se acuerdan cuánto tiempo aquí llevamos diciendo que en Cuba hay dos economías paralelas? Que dentro del mismo régimen hay dos economías paralelas, la pobre, la subsidiada, la que no sirve, la que nunca alcanza. Esa es la del Estado, la que da dinero, la que da dólares, la que reparte, la que viven bien, la que viajan. Esa es la privada de ellos, la privada de los militares. Eso es de los militares, de la UCM, señora. Pero después habla también, que tenemos también el audio, con el secretario del CAM. ¿Qué cosa es el CAM? El Consejo de Administración Municipal, donde se deciden las cosas. Y el hombre da un cantinfleo ahí que no, todavía no se ha aprobado y vamos a ver si se aprueba y después veremos si se aprueba y todavía no se ha aprobado. Eso, porque eso no es cogital, porque si no tiene acceso a la habitación y algo sanitaria, es un problema, ¿eh? Baño y agua y eso potable, es un problema. El tema de la electricidad, como dicen, en vez de resolver un problema, intentamos resolver un problema porque le estamos creando otro más. Y al final, la esencia es resolver el problema de una vez por todas. Sí, es subsidio. ¿Dónde va a ser? Aquí, porque aquí debe ser la particularidad cada cual, porque o es solar o es un mueble. Porque si tú necesitas un solar,
no puede estar asociado a una casa. Una de las cosas. Pero ese es el problema, es que aquí no dan opciones. Aquí dijeron, casa es imposible, mamá, para usted no hay casa, imposible. Lo que hay es solar, siquiera solicita un solar. Porque aquí no es que te dice, no, mira, mamá, no sé, según su caso, no, para nada. Apenas que se dé la orientación, si no hay casa, hay casas, mira, hay casas vacías por el lugar cerrado. Y pues, por eso porque son organismos, aunque esté cerrado, porque son organismos, es propiedad de organismos. Es una vida cerrada que tiene un dueño. Usted me está hablando de ese caso particular, de que el hombre médico es vegetal y llegamos a casa, esa vivienda pasó a fondo del Estado de la vivienda. Pues nada, había que revisar el caso sobre ese particular. Una cosa, hay veces que la población tiene un criterio, domina una información que no es la información real. Bueno, usted puede ir ahí para que usted vea. No, hay veces que, porque yo fui cuadro en este territorio y estuve sin casa. Y yo no fui a la atención a la población. El organismo me dijo, tan pronto haya la posibilidad, se te va a asignar. Estás en el listado. Ahora yo... Por lo menos usted le dejaron hacer. No, espérese, discúlpeme, pero es que usted ha venido con una posición que usted no entiende. Usted no entiende. Y si no, bueno, no le explico nada. A ella la llaman, la gente de la Cliffy, le dicen que sí, tenemos tu caso, pero es un peloteo atrás del otro. Señores, ¿qué tiene que ver esto con el ordenamiento? ¿Qué tiene que ver esto con ordenar el ordenamiento? ¿Qué tiene que ver? Nada. ¿Qué tiene que ver esto con el embargo? Nada, absolutamente nada. ¿Qué tiene que ver esto con el MLC, con el dólar, con la inflación, con la pandemia? Nada. Ahí hay 3 ejemplos de hoy. Eso no es fabricado, ni es de ayer, ni sacamos un periódico para responderle al Canelo. Canelo, ya. Régimen, ya la gente ya no traga más. Ya no saben qué hacer, pero ya usan las mismas estrategias, pero nosotros no acabamos de verlo y ahí salimos. Ay, mi madre, ahora sí se va a ordenar. ¿Y qué es lo que van a ordenar? ¿Y qué es ordenamiento? No, vamos a enseñarle lo que nunca ordenaron. Estos son 3 ejemplos que llevan años y nunca se ha ordenado. Panchi nació hace 6 años. Su esperanza de vida es de 8. Puede que esa criatura solo viva 2 años más. Lleva 6 años pidiéndole a un régimen que promete que eso no va a pasar. Lo único que quieren es un techo cerca de un hospital porque no lo tienen. Ellos tienen haciendo cientos de apartamentos, pero esos son de los militares. Eso no entra en el gobierno. El gobierno no puede entrar ahí. Eso es de militares. No. Pero el río de Guanabo, eso lleva años porque eso no se tumba en un día. Eso es de preocupación, falta de mantenimiento, de años. Y no tiene nada que ver. Pero después va a los apartamentos de Buenos Aires y Consejero Arango. Buenos Aires y Consejero Arango, el que conoce La Habana llega a esa esquina. Ahí vienen 52, 58 apartamentos de 8 años ahí construidos, que los primeros años no le pusieron el agua, teniendo el agua ahí, y todavía no tienen gas 8 años después. Ahora sube la tarifa y no hay quien cocine con esa tarifa. ¿Cómo tú vas a encender una cocina eléctrica o una olla eléctrica como puso Murillo el kilowatt con el ordenamiento? Entonces, esas 3 cosas, ejemplo clarito de hoy, de ahí mismo, uno en Morón, uno en Guanabo y uno en el Cerro. Yo le envié a la producción 2 fotos, porque sí. Jibara, yo soy de Jibara, en la provincia de Holguín, tenía un puente de hierro desde cientos de años. Ese puente tenía una línea de tren, por ahí pasaba el ferrocarril que servía para transporte y para comercio. Los terroristas, luchas trabajatistas, descarrilaron el tren, arrancaron las líneas, el puente con el tiempo se cayó y en la actualidad lo único que tenemos de puente en ese pueblo es un puente colgante que cada vez que llueve fuerte, el río Cacoyogüín pasa por debajo y arranca el puente por completo. Es decir, que todos los años hay que hacer un nuevo puentecito para que la gente salga, pesque y sobreviva con la situación que tenemos en Cuba. Ese era el puente. Así era. ¿Y cómo es ahora? Y mandé la foto de cómo está ahora. Pero la mayoría del tiempo, mira el puentecito colgante de la actualidad. Ahora que la gente pasa caminando como si fuera un río en el Amazonas que ponen en Telesur de los sitios para ir a la escuela. Espérate, a ver si yo te entiendo. Espérate.
Ese es lo que sustituyó al puente de hierro, a ese puente. Exactamente. Ese puentecito significa 62 años de revolución. Ya tú sabes, la revolución. Increíble. No, ahí sí me mataste. Entonces Manuel, del lado allá, esa costa que vemos allá, del lado allá, de esa mar que vive el pueblo de Jibara. Entonces, cada vez que el río crece, porque llueve mucho, ese río crece y arranca ese puentecito que se ve que es súper débil. Y después se pasan 4 o 5 meses para volver a hacer ese otro puentecito de tablita y unos cables. ¿Y cómo se comunica el pueblo? ¿Tendré que dar la vuelta por otro lado? Da la vuelta, una carretera da la vuelta por las montañas, que una vuelta enorme. Para venir los medicamentos, las cosas, los abastecimientos al pueblo, todo por las montañas. Ya no puede pasar por por una carretera que hay entre las montañas. Y eso es Jibara en Holguín. O sea, que ni porque es su provincia. Porque Mirán es de Holguín, ¿no? Mirán es de Holguín, ¿no? Exacto, sí, a unos 40 kilómetros de Jibara. Sí. Mira, la finca donde él está durmiendo está a 40 kilómetros de ese puente. Exactamente. Increíble. No, una cosa desastrosa después de 62 años de una supuesta revolución que debería... Y eso es lo que quieren decirnos a nosotros hoy en Televisión Nacional, que ellos tienen la capacidad de ordenar el ordenamiento. O sea, no tienen la capacidad de hacer un puente. Han hecho cientos de hoteles. Han hecho hoteles fuera de Cuba. Aquí hemos visto hospitales fuera de Cuba, en Angola. O sea, han hecho inversiones fuera. Entonces, han hecho tantas cosas, fábricas centrales, y no han hecho ese puente para Jibara, para que la gente de Jibara no pase como pasan los indios en el Amazonas, donde no ha llegado la civilización, porque es un puente eso de los de Indiana Jones, de los que se mueven. Es lo mismo, es el mismo modelo. Ese es un puente que puede ser hasta turístico, bro, para tú pasar entretenido ahí. Sí. Ya, ellos dicen, ahora vamos a hacer esto aquí para recordar los indios cuando éramos antes indios y todo eso. Increíble, Alexander. Gracias por traer eso, de verdad. Increíble. No van a ordenar ningún ordenamiento. El ordenamiento es una tontería, es un crimen, y seguir diciendo que ellos pueden hacerlo, que lo pueden lograr, es otro crimen. Ahora depende de nosotros, de los cubanos, si le seguimos dando tiempo o no. Ya depende de nosotros, no es otra cosa. Ya no es de ellos, ya ellos saben que no pueden, nosotros sabemos que no pueden, depende de nosotros si queremos dejarlo más tiempo. Tenemos que ordenar el ordenamiento.